Muy bien, saludos una vez más aquí de parte de su amigo el Samaritano. Y en esta ocasión seguiremos con la saga de Pablo. ¿Ok? Ya hablé en el comentario anterior sobre la carta a los hebreos de Pablo como la doctrina secreta de Pablo. ¿Ok? Ya en el otro hablé demasiado sobre eso, a quién estaba dirigida por Pablo, por qué Pablo la envía desde Roma o desde Italia. Pablo sabía que no volvería a subir a Jerusalén y no volvería a ver las caras, los rostros de todos aquellos judíos, hebreos, judíos que estuvieron con él y los que no estuvieron con él, los que la mayoría que él trajo a los pies del Señor y los que no creyeron en él y los que le tenían envidia. ¿Por qué digo envidia? Porque es la verdad. Muchos le tenían envidia a Pablo. Pablo fue escogido por el Señor porque Pablo era una eminencia. Y Pablo no la pensaba dos veces. Él, no vayas porque te van a matar. Y ahí estaba, ahí se presentaba. No andaba con cuentas mochas. Este era Pablo. Okay, por eso el Señor le tuvo mucho respeto y le tuvo mucho cariño. Y aquí ya Pablo, sabiendo que ya va a glorificar al Señor, sabiendo que ya de ahí ya no saldría. Entonces él manda esto a su pueblo, porque era su pueblo, a los suyos, como si fuera un testamento de él, un testamento vivo que la mayoría no lo vio y que la mayoría no lo aceptó porque llegaron a odiarlo. Y en él se manifestó toda la maldad y en él se manifestó hacia él. En él se manifestó todo lo que el Señor había predicho, todo lo que había profetizado. Que los, perdón, que los odiarían, que los llevarían a la muerte, que cualquiera que los matara, que los apedreara, pensaría que estaba haciendo bien, que estaba haciendo un bien. En Pablo, en Pablo se cumplió todo eso, porque a Pablo le llegaron a odiar, su propio pueblo, su propia gente. Por eso mismo, como lo digo, si él hubiera puesto su nombre en esta carta, carta a los judíos, carta a las eminencias judías, carta a todos los sabios, porque eso es. Por eso le llamo yo la doctrina secreta de Pablo, porque eso es. Él fue llevado al séptimo cielo, él fue enseñado y él aquí nos habla de cosas que, perdón, que no habló, que nos revela aquí cosas que él no reveló en sus cartas a nosotros, a los gentiles. Perdón, él, él aquí sutilmente a ellos les deja este testamento hablando de lo que no se le permitió hablar. No se le permitió hablar porque venían y lo callaban. Y estamos hablando de seres celestiales que venían y no debes de hablar eso. Entonces aquí dejó todo eso y lo vamos a sacar. ¿De qué hablo yo? ¿Qué es lo que él dejó que nosotros no sabemos o no entendemos? Nosotros los gentiles. Porque él maravilló a todos los judíos que sabían todo lo concerniente a sus descendencias, desde Abel, desde Adán, que conocían todo, conocían el libro de Noé, conocían todo, que inclusive, perdón, tenían todo el conocimiento de lo que ahora se les llama
los evangelios sinópticos, todo lo que se escribió en las cuevas de Qumran, todos los secretos de los judíos. Y él aún así los maravilló. Noten que él nos presenta a un Jesús que nosotros no conocemos. Él les presenta a ellos al Jesús verdadero. Él no iba a llegar diciendo Jesús es Dios, y así, si el mismo Jesús le hacen la pregunta diciendo tú eres el Hijo de Dios. Esa fue la pregunta que le hizo el sumo sacerdote. Y él dijo, sí, yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Y de ahora en adelante me verán sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote no le preguntó, ¿tú eres Dios mismo? Él hubiera dicho que no, porque entonces estuviera mintiendo si hubiera dicho que sí. Hay que entender todo esto. Entonces Él les presenta al Jesús verdadero, al Hijo de Dios, al Mesías. Aquí todavía no podemos hablar de Jesús, sino del Mesías judío. Cristo no se oía hasta después, mucho después. Entonces, aquí Pablo nos presenta al verdadero Jesús, a uno que no es el que nos presentaron a nosotros después que redactaron los 4 evangelios, después que redactaron todas las cartas ya del 100 para adelante, el 200, y no es el Jesús que nos dan a nosotros en el 300, el Jesús que crearon en el concilio de Nicea, del concilio de Nicea para adelante. Ese no es el Jesús que nos está presentando Pablo. Pablo nos está presentando al verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y lo van a ver más cercano a la humanidad que cualquier otro. Más cercano a la humanidad que cualquier otro. El otro que se acerca, Juan, que en su evangelio, perdón, ahorita no ando muy bien de la garganta. Pido disculpas por eso, pero tampoco me puedo detener. Juan lo oculta, lo deja oculto. Juan nos dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso no nos dice nada. Eso no nos dice nada. Él estaba en el principio con Dios porque la palabra todavía no se había pronunciado. Todavía era Dios, pero cuando Dios desciende de su eternidad, la pronuncia, entonces le da un cuerpo individual. Ya no es el mismo. Ahora es la palabra de Dios, la imagen de Dios. Perdón. Pero Pablo nos presenta a un Jesús que, como lo he dicho, y no quiero que me tomen que me vanagloreo cuando yo digo los que tenemos la luz, ¿ok? Porque más se vanaglorean todos los que dicen, que hablan, que tienen el Espíritu Santo. Eso sí se vanaglorean. Yo trato de no pecar contra el Espíritu Santo. Yo digo que tengo la luz. Yo no llamo al Espíritu Santo. La luz, la interpretación, la inspiración que nos da el Señor. Yo no llamo al Espíritu Santo para no molestarlo. Entonces, más vanagloria es aquellos que dicen que hablan por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con ellos. Ok, es que no quiero que estén pensando que yo me vanagloreo, no, yo por eso mismo la luz que le da Dios a cada quien, porque la luz la tenemos en nosotros, la fuente de toda luz que nos dejó su aliento de vida,
Aquí tenemos la luz y es cuestión del Señor Jesús de venir y revivirla si es que quiere que la luz realmente, que su luz realmente se manifieste en cada uno de nosotros, inspirándonos. ¿Ok? Yo no digo que soy más que nadie. Antes, al contrario, yo no digo que hablo por medio del Espíritu. Yo no molesto al Espíritu Santo. Como la mayoría sí se vanaglorian, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante, como lo digo, Pablo nos presenta a un Mesías, a un Señor Jesús que no conocemos, que la mayoría no conoce. Pablo nos presenta a un Jesús que él testifica y dice que él fue perfeccionado. Pablo nos dice claramente que Jesús fue perfeccionado. Y a nosotros nos dan a un Jesús que es Dios mismo. Si Pablo estuviera, por ejemplo, hubiera estado en el concilio de Nicea y hubiera hablado esto, ahí mismo lo hubieran ahorcado. Ahí mismo los cristianos que crearon la Iglesia Católica y los demás lo hubieran ahorcado. Los evangélicos también lo hubieran ahorcado. Cuando les dijera, es que él tuvo que ser perfeccionado. ¿Cómo te pones a decir eso si Jesús es lo máximo? Jesús es el Dios Todopoderoso. Y no nomás eso, no te puede salir por ningún lado porque al mismo tiempo también es el Espíritu Santo. Él es los tres. Entonces ahí mismo lo hubieran asesinado. Ese es el Jesús que no es el verdadero, el que nos dieron a nosotros, el que nos criaron, el que tiene todo este caos donde están todas las diferentes denominaciones, como en el primer siglo, como en el segundo, en el tercero, y en todas las eras, que no hayan quién es el Señor Jesús. Y este Jesús, este Mesías, es el que les presenta Pablo todos los secretos de lo que es a su gente, a los judíos, a los sabios. El Jesús verdadero. El Jesús que claramente dice aquí fue perfeccionado. Al Señor le agradó perfeccionarlo por medio del sufrimiento, del llanto, del dolor. Fue perfeccionado. Ahorita tú llegas a uno de estos puestecitos callejeros que les llaman iglesias y hablas del verdadero Jesús, te sacan a rastras. Pero ¿quién es el que tiene la verdad? Así sacaban a Pablo. Así llegaba Pablo con estos y cómo los sacaban a rastras. ¿Y quiénes estaban bien? ¿Ellos o Pablo? Nosotros los que tenemos la luz estamos en las mismas chanclas de Pablo. Nosotros hablamos la verdad y nos quieren crucificar igual que al Señor. Porque hablamos la verdad. Porque venimos derrumbando la mentira. Así como Pablo llega y derrumba todo lo que hizo Belial. Derrumbando aquel castillo de naipes que tenían en el templo. El viejo pacto que tenía que Jesús destruyó. Pablo hablaba de él y ¿qué pasaba? Vez tras vez lo querían matar. Así nosotros. Y no es vanagloria, sino que estamos aquí para probarlo. Empezamos. La epístola a los Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio... Bien, aquí vamos a ir paso por paso, capítulo 1 y capítulo 2, si es que podemos, para entender cada palabra. ¿Okay? Aquí la están escuchando ustedes en la Reina Valera, pero ahora yo voy a repetirlo en la Biblia Pechita, porque la Biblia Pechita nos revela igualmente lo que los evangélicos hicieron en la Reina Valera y las demás. Okay. Los errores que hicieron, malintencionado, no lo sé. Ustedes son los que van a juzgar de eso. Pero algunos de estos versículos hacen que se crea lo que ellos piensan, pero no la verdad. ¿Okay? La Peshita, lo que vas a encontrar en la Biblia Peshita es que ellos resaltan el nombre del Dios Él, porque cada palabra que ves cuando habla de Él está en letras grandes, llamando al Dios Él. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Está bien, vamos a leer los mismos versículos. ¿Está bien? Bien. Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad en muchas partes y de diversas formas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su esencia. Ok, hay que entenderlo. Todos estos agarran que Él es el Dios Todopoderoso por estas palabras, pero escuchen bien, entiendan bien. Él es el resplandor de su gloria. No es la gloria misma, sino el resplandor. La imagen misma, pero no la figura, sino la imagen. La imagen que nosotros podemos ver en un espejo. El resplandor de su gloria y la imagen de su esencia. La imagen de su esencia, no la esencia misma. ¿Se entiende? Él no es el Dios Todopoderoso. Seguimos. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Casi hasta ahí llegamos en la Reina Valera. Vamos a terminar aquí y seguirle el siguiente versículo. ¿Okay? Medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Muy bien. Estos son los versículos que fueron inventados, puedo decirlo, que fueron inventados por los evangélicos, por todos estos, los cristianos y por todos estos, para que dé con lo que ellos realmente quieren, con lo que ellos nos adoctrinaron.
que Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia Peshitta, los mismos versículos. ¿Está bien? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y este es más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos, porque a quién de los ángeles ha dicho Dios antes. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia? En las Biblias cristianas, evangélicas y católicas, te dice porque a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, jamás siéntate a mi diestra. Y aquí la Peshitta te dice claramente, y este es el más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos, porque a quién de los ángeles ha dicho antes Dios, siéntate a mi diestra. ¿Antes de qué? Antes de que llegara este glorioso a sentarse a su diestra, porque él no se sentaba allí antes. Pero si no conoces estos versículos, si no conoces la verdad, allí te tienen como ya llevan 2000 años así, adorando a un Jesús que no es el verdadero. Sí. Nota cómo nos está revelando Pablo desde el principio que éste heredó mejor nombre que sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Sus compañeros son Gabriel, Rafael, Sariel, Uriel, todos estos príncipes que estaban junto con él. Él no era más que ellos. Él era el archiarcángel Miguel, pero no sobresalía más de ellos. ¿Okay? Ellos no lo consideraban mucho más que ellos. Entonces, ahora que hizo esto es cuando él fue elevado, y no por sus compañeros ni por los demás ángeles, sino por Dios mismo, que fue el que le agradó y lo subió a otra posición. Entonces, si él fuera el Dios Todopoderoso, ¿a qué otra posición más grande más alta lo iba a llevar? Ok, vamos a terminar lo que escuchamos en la Valera. Y este es más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos. Porque a quién de los ángeles ha dicho antes Dios, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nuevamente, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Perdón. Todas estas palabras que salen de la boca de Pablo es maná viviente, todo esto que nos está hablando. Noten, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es ese día cuando él dice, cuando se cumple eso? Si dijeran, no, pues fue en el Antiguo Testamento, no, pues fue cuando vino y fue ungido por Juan. No. Él no fue engendrado cuando salió de la boca del Padre como la palabra. Allí no se cumplen estas palabras. Ni se cumplieron las palabras en el Viejo Testamento. Estas palabras son del Salmo. Sí, y del Salmo 2, de ahí empiezan. Pero no se cumplieron allí. Note lo que dice aquí enseguida. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y nuevamente dice, yo le seré por Padre. Yo le seré por Padre. O sea que el mismo Dios está dando testimonio de que todavía no es su Hijo, el unigénito. Todavía no está engendrado con su misma esencia, sino que llegará un día en que llegará a ser. Yo le seré a él por Padre y él me será a mí por Hijo. Cuando entremos al libro de Apocalipsis, se revelará el momento exacto, que ya lo he dicho en varios de mis comentarios. Pero una cosa es decir y otra probar con la misma palabra de una vez, así como lo estamos probando ahorita. Entonces Jesús, como lo dije en los comentarios anteriores, él cuando resucita, cuando llega con Juan, todavía no está engendrado con la misma esencia. Cuando resucita le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido, allí todavía no es engendrado hasta que no llega. Y lo veremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Allí es donde se cumplen todas estas palabras. Ok, pero aquí estamos viendo por qué. ¿Por qué? Pablo nos está revelando por qué es que este Mesías llega a esa posición, a la posición más alta que ningún otro podía llegar, ni ningún otro que digan los cabalistas y los demás, este que va a llegar y este que nos dice no, y este que es más grande que no. Aquí estamos hablando la verdad de lo que saca, la verdad de los misterios que está hablando nada menos que Pablo, el más grande. Yo le puedo llamar, como lo dije anteriormente, la mano derecha del Señor Jesús, que no llega a ser ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ningún otro. Pero Pablo sí. Pablo sí llega a ser, lo puedo decir claramente, la mano derecha del Señor Jesús en lo que consta la salvación y el Evangelio. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2. Muy bien, ahí termina el capítulo 1. Y vamos para allá. ¿Qué es lo que nos está revelando aquí? Y de nuevo, cuando introdujo esto en la Peshitta, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Pero en cuanto a los ángeles, dijo así, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego abrasador. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Bien, aquí lo que tenemos que entender, o lo que Él nos está diciendo, la diferencia que hizo Dios al subir a este Mesías, a este Jesús, más arriba que sus compañeros, está hablando de la diferencia que hizo después de que este vino a entrar en el vientre de María, a morir y resucitar.
y subir a otra posición. Aquí está llamando la diferencia entre aquellos que eran sus compañeros y ahora no lo son. Ahora quedaron más abajo. Y él mismo los levanta como los 7 espíritus de Dios después. Ahora, el mismo Jesús, el mismo Miguel en su preexistencia fue también servidor. Es la imagen misma de Dios, el mensajero de Dios. Porque el que reinaba, al que se le dio la heredad en el Sinaí, fue a Belial, el reptiliano, el Jehová, el que falló, la serpiente, el que sacó a todos estos de Egipto con el poder de la serpiente. Okay, entonces tenemos que entender todo esto que está hablando, la diferencia que va a hacer aquí para que entiendan, para que entiendan quién es quién. Seguimos. Adórenlo todos los ángeles de Dios, pero en cuanto a los ángeles dijo así: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego abrasador. Todos sus ministros son los que venían, que dice, mandó el ángel, vino el ángel de Dios. Aquí está Gabriel con los mensajes. Aquí están todos estos ángeles ejecutando su palabra. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de gozo más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Entonces tu mente, si tienes la luz, debe de pensar, bueno, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que lo sacó de en medio de sus compañeros y lo ungió? Y lo ungió con óleo de gozo. ¿Cuándo fue y qué significa este ungimiento con óleo de gozo? Significa que se cumple esto que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es cuando lo engendra con su propia esencia, por eso lo llama Dios, porque ahora es Dios Todopoderoso, Hijo de Dios Todopoderoso. Deja de ser el reflejo de su esencia para ser la esencia misma. Deja de ser el reflejo de la luz para ser la luz misma. ¿Sí? Y esto no lo puedes encontrar en las Biblias cristianas porque te lo rebrujan a modo de que no lo puedas entender. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. La iniquidad. ¿Cuándo fue que este glorioso aborreció la iniquidad y amó la justicia? Perdón. Cuando vino a conocerla. Porque antes, cuando era el archangel Miguel, o sea, oían y hablaban de la justicia, pero no la experimentaban. No experimentaban la injusticia, ni estaban en medio de toda la injusticia para entender. Una cosa es lo que escriben en las escuelas, lo que te dicen, y otra cosa es que lo experimentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo fue cuando él amó la justicia? Cuando vino, murió y resucitó. Fíjate a dónde nos está llevando todo esto. Un Jesús que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos al vanaglorioso, al todopoderoso, al que no se le puede hablar nada porque no es súper santo, no. Bájense de ahí, por favor.
Tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con oleo de gozo más que a tus compañeros. Porque tu Dios, el verdadero Dios, aquí es donde te ha dicho, tú eres mi hijo, en este día yo te he engendrado. En este día yo te he engendrado. Los mundos, las constelaciones se envejecerán, pero tú serás el mismo. Tú, como Dios Todopoderoso ahora, las volverás a revestir, les darás vida. Y otra vez, tú colocaste desde el principio los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de ser, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a un manto los enrollarás. Ellos serán mudados, pero tú serás como eres, y tus años no tendrán fin. ¿A quién y a quién de los ángeles ha dicho antes? ¿Y a quién de los ángeles ha dicho antes? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus adversarios por estrado debajo de tus pies. Esto lo van a encontrar en la Biblia Peshitta, capítulo 1, versículo 13. Y el otro, capítulo 1, versículo 4. Los versículos que fueron amañados para que digan lo que ellos quieren que tú hables, que tú entiendas, que Jesús es el Dios Todopoderoso, cuando aquí te lo está descubriendo Pablo, el verdadero Jesús. Sin más ni más, la verdad. ¿A quién de los ángeles ha dicho, antes siéntate a mi diestra hasta que ponga tus adversarios por estrado debajo de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus, administradores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Así es y así fue. Y todavía en nuestro tiempo, todavía en el libro de Revelación de Apocalipsis, dice claramente, esta es la revelación que Dios le da a Jesús para que lo dé. Él envió a su ángel, a su ministrador, para que la dé a Juan. Todavía están ministrando estos. ¿Sí? Entonces, Pablo está anunciando la diferencia desde dónde salió Jesús de en medio de sus compañeros. ¿Cómo es que se cumple el Salmo 2 donde dice, el mismo Jesús dice, yo declararé el decreto? El Altísimo me ha dicho, tú, da un paso adelante, tú, mi hijo eres tú. Perdón. Yo te engendré hoy. Pídeme, hijo mío, y te daré las naciones por herencia. Las conquistarás con vara de hierro. Nos está diciendo cuál es la diferencia de estos. Pero noten esos versículos que fueron amañados. ¿A quién de los ángeles ha dicho antes? No jamás. No jamás. Estos cambiaron estos textos para que den con lo que ellos quieren decir. ¿Cómo van a poner ellos? Oye, pero si ponemos aquí que dice que a quién dijo Dios antes, siéntate a mi diestra, entonces van a empezar a preguntar que por qué dice eso, que por qué no se ve exactamente que Jesús sea Dios. O sea, que él era otro antes en su preexistencia. Aquí nos está revelando a otro que no era perfecto. Entonces van a empezar con que no es el Dios Todopoderoso.
Qué abusados, ¿verdad? Y creen que realmente todos van a pensar como ellos. 2000 años tienen así. Así han creado todos estos mega iglesias, desde los puestecitos callejeros vendedores de fritangas hasta las mega iglesias, con esas mentiras, con un Jesús que no es el nuestro. ¿Ok? Entonces aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Sí, perdón. Y vamos a hablar de los dos príncipes que fueron enviados, los dos ángeles principales, ministros que fueron enviados a ministrar, que viene siendo el archángel Miguel, el príncipe de la luz, y Belial, el príncipe de las tinieblas, porque él también es un ángel. Y el mismo primer mártir, Esteban, nos revela diciendo: la ley fue dada por medio de ángeles. La ley fue dada por medio de ministros, de ángeles, de Elohims. Y en otra nos dice: este es el ángel que le hablaba a Moisés de en medio de la nube. Y otra vez, Enoc nos dice que cuando estuvo todo el caos de los primeros vigilantes que descendieron, 200, que fueron dejados para cuidar la tierra, después de la primera era glacial, cuando desciende el Espíritu de Dios y todos estos ministros a crear la tierra. Y luego estos 200 son dejados porque van a ser probados, todos estos Elohims. Y luego nos dice que Miguel y Rafael vieron desde el séptimo cielo, desde el trono de Dios, vieron todo el caos que había en la tierra, lo que hicieron los gigantes, cómo estos tomaron a las mujeres y les hicieron gigantes. Y aquí están estos ministros, Miguel, Rafael, entrando a la presencia del Altísimo, diciéndole: tú que todo lo sabes antes de que suceda. Mira cómo Shemihasa ha hecho, cómo entraron estos en las mujeres, se hicieron gigantes, y ahora los gigantes están matando a los humanos. Tú que sabes estas cosas, le dice Miguel al Altísimo. El ministro Miguel, el ángel Miguel, le dice al Altísimo: tú que sabes estas cosas, los toleras, tú los toleras, y todavía no nos has dicho qué es lo que debemos nosotros de hacer. Y entonces el Altísimo habla y empieza. Manda a Rafaela que vaya con Noé y le ayude a hacer el arca. Y luego manda a Gabriel a que vaya y tome al más perverso de estos. Y a Miguel, al archángel Miguel, lo manda que vaya y tome a Shemihasa y a los demás. Y le dice: tú, quiero que tú vayas y limpies toda la tierra. Quiero que hagas crecer la planta de vida, la planta de verdad, la planta del amor, la planta de la vida eterna. Este es Miguel, este es el ministro. Entonces también era un ministro. ¿Sí? Este Miguel, ministro, es el que viene en el capítulo 22 de Génesis y hace el verdadero pacto con Abraham. El primer pacto lo hizo Belial en el capítulo 15, el segundo en el capítulo 18 lo hizo también Belial, pero en el 22 viene este ministro Miguel
y hace el pacto verdadero con Abraham. Es el que le da el carnero en señal de que él mismo, este ministro que antes no se sentaba a la diestra de Dios, es el que le dice a Abraham: no dañes a tu hijo. Mira, ahí está ese carnero, sacrifícalo para que no dañes a tu descendencia. Este mismo es el que le pide al Altísimo que le haga un cuerpo humano, para venir y experimentar todo esto de lo que nos está hablando Pablo, de lo que él venció. Porque a Dios le agradó perfeccionarlo por medio de sacrificio, por medio de dolor, por medio de lágrimas, para que fuera digno de sentarse a su diestra, para que fuera digno de que el Altísimo dijera: este es mi Hijo, el que me ha complacido, tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado, en este día yo te he engendrado, siéntate a mi diestra. Delante de toda la asamblea, él tenía que probar lo que era. Por eso es más alto que los ángeles. ¿Se entiende? ¿Acaso no son todos ellos espíritus administradores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Así es, Pablo. Así exactamente sucedió. Seguimos. La Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? ¿Oyeron eso? Él mismo está diciendo: porque si la palabra hablada mediante ángeles fue cierta, y todo el que habiéndola escuchado y cometió transgresión, contra ella recibió justa retribución. Y luego va a hablar de los que salieron de Egipto por medio de estos dos ángeles, el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y al que le tocaba reinar es al príncipe de las tinieblas, el ángel llamado Belial, el dios de los judíos, el que ustedes llaman Jehová, ese que sacó a estos de Egipto por medio del poder de la serpiente, porque él es el reptiliano, y los llenó de demonios. ¿Seguimos? Nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo... Muy bien. Note nomás todo lo que tenemos aquí que sacar. El mundo venidero está sujeto al hombre. No, y en la Valera va a decir, porque no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Y eso no es lo que, no es la verdad, no es lo que realmente lo verdadero. Bueno, vamos a seguir aquí. Capítulo 2, versículo 5. Porque el mundo venidero acerca del cual hablamos, Él no lo ha puesto bajo la sujeción de los ángeles, sino que como testifica la Escritura diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Palabras de David. Palabras del mismo Miguel por boca de David en los Salmos. Gloria y honra bajo Jesucristo. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Has puesto gloria y honra sobre su cabeza. Le has dado autoridad sobre las obras de tus manos. Has sujetado todas las cosas debajo de sus pies. A él sujetó todas las cosas, no dejó nada no dejó sin sujetar, pero hasta ahora no vemos que todas las cosas le estén sujetas, porque está sentado a la diestra de Dios esperando que esas cosas sean sujetadas a sus pies. Pero nosotros vemos a aquel que fue puesto más abajo que los ángeles. A este mismo Jesús le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte. ¿A causa de qué? A causa de que es el Dios Todopoderoso, a causa de que era el Hijo preferido, o a causa del sufrimiento de su muerte. Porque Él experimentó la muerte por todos, exceptuando a Dios. Aquí nos está diciendo por qué Él fue engendrado con la misma esencia de Dios. ¿Por qué cumple las palabras, tú eres mi hijo, en este día yo te he engendrado? Porque Él sufrió la muerte. Como Él mismo lo dice, estuve muerto. Aquí vemos a un Mesías, a un Señor Jesús, con mucho más valor que como nos los presenta todos los evangélicos y todos los cristianos. A un Jesús que, pues es Dios, ¿quién le va a poder ganar? Pero aquí vemos a un Jesús sufriente. Aquí vemos a uno que cuando Dios los llama a los 7, porque eran 10, eran los jefes de los 10 príncipes de las 10 divisiones de ángeles que Dios creó en el principio, y de allí 3 se rebelaron, Satanás y otras 2, que no querían estar bajo la sujeción de Miguel, el archiarcángel Miguel, no querían estar bajo la sujeción de la palabra de Dios, de aquel que Dios creó en el principio, de la imagen de Dios misma, sino que ellos alegaban, que ellos eran hijos de las tinieblas. Ellos decían, tú cuando descendiste de tu eternidad, hiciste tronar tu voz, tú no nos creaste, tú nos despertaste, las tinieblas ya existían cuando tú descendiste de tu eternidad sobre el espacio infinito, donde solo existían las tinieblas, a comenzar el universo. Tú nos despertaste, tú no nos creaste.
Así fue como se rebelaron. Entonces quedaron 7. Quedaron 7 príncipes. Miguel y otros 6. ¿Sí? Entonces estos, aquí es donde comienza todo esto, que no lo respetan, ¿ok? Que no lo respetan porque Él se presenta como la imagen misma de Dios. Dios les dice a ellos que tienen que estar sujetos a Él, porque Él es el reflejo de su gloria. Dios tomó del reflejo de la luz y creó el agua. El agua fue creada del reflejo de la luz y de las tinieblas que ya existían. Y de allí, del agua y otra vez del reflejo de la luz, toma y crea a las 10 divisiones de ángeles. Entonces ellos lo conocen ya y les es impuesta, la palabra les es impuesta, es decir, este es el que los va a guiar, a Él lo van a seguir, a Él lo tienen que seguir. Este es el que llaman Jehová, perdón, en este varón, que dice de él, el día que los ángeles de Dios tienen que entrar a la presencia de Jehová, y el mismo Satanás tenía que venir y humillarse ante la presencia de Jehová. ¿Quién es este Jehová? Es el mismo Miguel, la imagen de Dios. A Dios, al verdadero Dios, nadie jamás lo ha visto. Tenían que venir ante la presencia de Miguel. Eso está en Job, todos lo sabemos. Entonces, este mismo Miguel, la imagen misma de Dios, el reflejo de su luz, tenía que hacer algo para ganarse ese respeto de todos los billones y billones que después llegan a ser, después de 14 billones de años, los billones y billones de naciones del universo. Tenía que probar quién era, de qué realmente estaba hecho. ¿Okay? Por eso tiene mucho más valor lo que nos está revelando de cómo subió Él. No a la posición que tenía antes, sino a una mucho más arriba todavía, que Dios se agradó de Él y lo engendró con su propia esencia, cosa que en el principio no tenía. Él era la palabra creada por Dios. Salió esa energía de la boca de Dios, pero no era su propia esencia. Así como nuestra saliva no es nuestra propia esencia. ¿Ok? Pero nosotros vemos a aquel que fue puesto más abajo que los ángeles. A este mismo Jesús le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte, porque Él experimentó la muerte por todos. Sí, el mismo Dios se agradó de perfeccionarlo por medio de dolor. Jesús tuvo que aprender la obediencia, como nos va a decir aquí el mismo Pablo. Tuvo que aprender a confiar en este Dios que nadie jamás ha visto. Él tuvo que aprender que tiene que confiar ciegamente en Él. Esto es lo que lo hace perfecto para poder llegar a cumplir esa profecía que existía hace mucho, que tenía que llegar uno a sentarse a su derecha como sacerdote entre aquel que nadie puede ver y los ángeles y los humanos. Este Jesús como rey y sacerdote. Esto es hermosísimo. Toda la gloria que tiene Él
de despojarse de su antigua gloria como archiarcángel Miguel, como la palabra de Dios que fue creada. Tener esa confianza que tuvo que forjar a través de todo este tiempo. Cuando ve que Belial está fallando, llorando él en sus mantras al Altísimo por la boca de David, diciéndole: sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos, apenas lo estoy entendiendo. Prepárame un cuerpo, y yo mismo voy a venir para hacer tu voluntad y no la mía. Para entender cómo él deja de ser el jefe de los ejércitos celestiales, el archiarcángel Miguel, se despoja de todo su poder y toda su gloria, y permite que el Espíritu Santo lo duerma. Un ser que no necesita dormir, que no sabe lo que es dormir, un archiarcángel que está día y noche en la presencia de Dios. Ni siquiera sabe lo que es dormir, no necesita. Y permite que el Espíritu Santo lo duerma y lo saque de su glorioso cuerpo y lo ponga en el vientre de una mujer de barro, en el vientre de María, para venir a ser un ser de barro igual que nosotros, degradarse al máximo, a venir a ser barro mismo, para poder entender el sufrimiento, el dolor, la causa de la muerte, para poder entender todo, perfeccionándose. Y esto le agradó al Altísimo y lo subió a una posición, la más alta. Ya de allí a la diestra de Dios es la última posición. Dios Todopoderoso, Hijo de Dios Todopoderoso. La gloria de este varón. Una gloria que está escondida de nosotros. Porque todos estos inútiles nos presentan a un Jesús ya hecho Dios Todopoderoso, lo máximo, y borran al Dios que nadie lo puede ver, a su Dios y Padre, al que Él presenta todo el tiempo, a ese lo borran y lo ponen a Él ahí, lo sacan del trono y le ponen nomás a Él ahí, y luego lo hacen un monstruo de 3 cabezas. Él es el Padre y también el Hijo y el Espíritu Santo. Él es un monstruo de 3 cabezas. Eso es lo que nos han dado a nosotros por 2000 años y la mayoría se lo ha tragado. Todavía abren la bocota y dicen: esto me lo reveló el Espíritu Santo. Te deseo suerte cuando llegue ese momento. ¿Ok? Fíjense nomás la hermosura. ¿Desde dónde se levanta este varón? Desde el vientre de la mujer, cumpliendo aquello que él mismo, este ángel, le prometió a Abraham, que a través del tiempo él sería el que vendría a ser ese cordero, a ser ese carnero que Abraham degolló para salvar a la descendencia de su hijo Isaac. Y aquí viene este varón, el Espíritu de Dios lo duerme, lo saca de su glorioso cuerpo y lo pone en el vientre de María. Y aquí está el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Por esto mismo, todas las potestades, principados, patriarcados, dominios del universo hincaron su rodilla ante él.
Ningún otro, teniendo esa gloria, una gloria aún más baja que la de Él, la de un ángel común o de los 6 príncipes. Ninguno va a quitarse su gloria y venir así como vino este. Por eso el mismo Gabriel le dice, si tú no vences, nadie más lo va a vencer. Ninguno de nosotros se va a arriesgar a esto. Más como lo ven ahí llorando y todo en el Getsemaní. No, nadie, ninguno de nosotros nos vamos a arriesgar a esto. La gloria de este varón, que resaltó la gloria de la fuente de toda luz. Resaltó el poder divino de Dios, que ni ellos mismos, ni todos estos ángeles tenían esa confianza en el Dios que nadie puede ver, de que tuviera todo este poder para hacer todo esto. Él resaltó la luz de la fuente de luz, que es el Todopoderoso. ¿Conocían ustedes a este Jesús? Seguimos. Porque convenía a aquel en cuya mano está todo y por cuya causa es todo, perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación de ellos, para llevar a muchos hijos a la gloria. Esto estamos en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10. Y seguimos en el 11. Porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados, los apóstoles a los que le está llamando y a todos los hebreos, y todos nosotros, y los que son santificados son todos de uno. ¿De quién? Del Dios Altísimo. Otra vez, porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados, todos nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos, hermanos de Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí se cumple lo que él mismo dice por medio de David en el Salmo 2, yo declararé el decreto. Él declaró el decreto, el Evangelio, la palabra de Dios. Y de nuevo, yo pondré mi confianza en Él. Y aquí cuando te dice Él, en la Biblia Pesita, te pone las letras grandes, hablando del Dios Él. ¿De quién está hablando realmente? ¿Sí? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y de nuevo yo pondré mi confianza en ¿quién? En Él. ¿Cuál es el nombre que Jesús anuncia? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y de nuevo yo pondré mi confianza en ¿quién? En Él. En el Dios Él, en el Dios Altísimo. Cuando esto lo escuchas en todas las Biblias cristianas, dices, pues entonces, y todavía los más grandes que tienen todos los cristianos, los teólogos, escatólogos, robadiezmólogos, pues ¿cuál nombre fue el que anunció? ¿Cuál nombre fue el que dio? Pues aquí está el nombre. Te lo repito para que lo entiendas. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo dice Jesús, yo pondré mi confianza en Él. En Él.
Ese es el nombre del Altísimo. El Elión, el Elión, el máximo Dios todopoderoso, el Dios y Padre de todos los Elohims. ¿Seguimos? Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y en una él dice claramente, eran tuyos, pero se habían perdido. Tú me los diste y yo vine a rescatarlos. Porque tanto amó Dios al mundo que tuvo que venir este varón, despojarse de todo su poder para venir y salvar al mundo. ¿Quiénes somos nosotros para estar ahorita pensando cómo Dios tiene que venir y destruir a todas las naciones? Porque aquí 2 o 3 traseros cagados dicen que son salvos y que van a venir por ellos en un rapto. Eso es lo que sucede cuando tu espíritu está tan exaltado, cuando la luz está al 100 dentro de ti y no puedes detener estas palabras, denunciando a todos aquellos que dicen ser pero que no son. No conocen ni siquiera el nombre que Jesús dio en medio de la congregación. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también Él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. ¿Cuándo fue que lo venció? ¿Cómo fue que lo venció? ¿Cómo tenía Satanás el poder? Este Satanás, este dragón, esta serpiente original, este reptiliano, es aquel que se le dio la heredad y la perdió. La perdió. Y tuvo que venir este Miguel a rescatarla. Este es el mismo que le dice en el desierto, pero vas a fracasar igual que los demás. Ahorita nomás te saco al desierto y nomás que te ponga presión y vas a caer. Híncate ante mí, yo te regalo todos estos reinos porque son míos. Son míos. A este fue al que venció, porque tenía todos estos sujetos bajo la ley. Y él vino a terminar con la ley. Él rompe ese viejo pacto y deja su evangelio eterno en los cielos y en la tierra. Seguimos. Hebreos 2:16. Esto es muy importante. 15, desde el versículo 15. Y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Él terminó con la ley, la cumplió, le mostró con sus propias armas lo venció, con su propia ley, de la cual estaban sujetos todos. 16. Porque él no tomó naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham. Sí. Eso es lo que no. Fíjense cómo lo traduce aquí las Biblias estas manipuladas cristianas. Y aquí te va a decir: Valera, la Reina Valera.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí te ponen, le quitan toda su gloria. Dice, él no vino a socorrer a los ángeles caídos, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, y ahí le quitan gloria. Pero no, mira la verdad. En la Biblia Peshitta, porque él no tomó naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo traducir esto a la verdad? Esta hermosura que Pablo nos está dando, les está dando a los sabios. Porque él no vino como lo que era realmente. Él no vino con todo el poder del arcángel Miguel. Él se despojó de la naturaleza de ángel. Él se despojó de todo el poder de ángel. Y vino y tomó del ADN de la descendencia de Abraham, del cuerpo que Dios le preparó en el vientre de la mujer, en el vientre de María. Él se despojó de toda su gloria de ángel para venir a experimentar lo que nosotros experimentamos. Era muy fácil si él hubiera venido como el arcángel Miguel y hubiera hecho la destrucción así como lo hizo el Belial. Belial vino con todo el poder que se le dio y hizo un caos. Este no. Este vino a entender lo que su padre quería. Misericordia quiero, no sacrificio. Y para poder tener misericordia necesitas entender la justicia. Necesitan entender lo que es la injusticia para poder hacer justicia. La misericordia que da la vida al amor. No puede haber amor si no tienes misericordia, si no entiendes lo que significa la misericordia. No puede nacer en ti el amor. Y tenía que sentir eso para poder entender lo que Dios quería. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba que Dios amó el mundo, los árboles y todo? Y viene a ser ese amor, viene a ser la esencia máxima al crear al ser humano y amar al ser humano. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo al castigo, al juicio, como sacrificio, para que entendiera la misericordia. Sacrificio y ofrenda no quisiste, lo he entendido, has abierto mis oídos. Ahora lo que tengo que hacer es experimentarlo. Y aquí está el Cordero de Dios. Esto es hermosísimo. Este es el Jesús que nosotros no conocemos. Este es el Jesús que de veras tienen que conocer para entender su gloria. ¿Por qué los ángeles en cuanto llega? ¿Por qué sus mismos compañeros? ¿Por qué los 4 querubines que están resguardando la eternidad de Dios en el trono de Dios en el capítulo 5 de Apocalipsis se hincan ante Él en cuanto Él los vence, en cuanto Él entra, en cuanto el ángel poderoso dice: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de vencer a estos 4 querubines, entrar a la eternidad de Dios y tomar el plan de Dios que está en su mano derecha? Y aquí está este Cordero degollado, que entró en el vientre de María, en el cuerpo que Dios le creó, el cuerpo que Él mismo le pidió para venir a hacer su voluntad. La gloria de mucho más grande del Jesús
que nos presentan a nosotros. Este es el verdadero Jesús. Y esto hace que tu mismo espíritu cobre vida. Cobre vida, porque muchos de los apóstoles, muchos de los mártires, todos los 144,000, los de la gran muchedumbre y todos los que faltamos, nos da fuerza para decir, si Él lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Así fue como cobraron fuerza todos estos. Así fue como cobró fuerza Pablo. Así como subieron todos estos insignificantemente. Todos estos subieron igualmente de tener un cuerpo de barro y llegar a ser gloriosos como cualquier ángel. Aquí está Enoc. Enoc, siendo un ser de barro, creado en la tierra, y llega a ser uno de los 7 espíritus de Dios, si no me equivoco. En lo más alto. En lo más alto. Todos estos 144,000. ¿Qué dice Pablo? Nosotros juzgaremos a los mismos ángeles. Noten esa gloria, que también la puede tener cualquiera. Esta es la puerta abierta que dejó este. Esto es hermosísimo. Esto es lo que deberían de hablar. Y no estar hablando las mismas tonterías día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 2000 años. 2000 años. Y todavía están allí, que el mismo Pablo dice, todavía tragando leche. Todavía en prekinder, como lo digo yo. Esto es de prekinder y ustedes todavía no llegan allí. Es increíble, increíble. Porque Él no tomó naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham. Se despojó de toda su gloria y vino a tomar del cuerpo que Dios le creó en el vientre de María. Esa es la gran gloria. Gran gloria. El Jesús verdadero. El Jesús verdadero. No me canso de decirlo y de repetirlo, aunque digan, y ya repunas con eso, pero es la verdad. El Jesús que ustedes tienen no llega. No llega ni al 10% del verdadero Jesús. Seguimos. Por tanto, era preciso que fuera semejante a sus hermanos de barro en todo, para que Él fuera un fiel, misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Dios, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo, porque por lo que Él padeció, y fue tentado para ayudar a los que son tentados. Aquí está donde Él experimentó lo que Dios quería que experimentara, la misericordia, para poder tener misericordia de los demás. Ya estoy en 1 hora y media. Aquí me detengo. Del capítulo 1, capítulo 2, y todavía nos falta. Todavía de aquí nos va a hablar todavía de cómo fue perfeccionado para llegar a sentarse donde se sentó, para llegar a ser ungido con la misma esencia de Dios y llegar a ser, ahora sí, Dios Todopoderoso, Hijo de Dios Todopoderoso. Y lo vuelvo a repetir, no piensen que yo me vanagloreo porque les pruebo lo que yo hablo, les pruebo lo que está aquí, no es mío. Aquí esta hermosura la dejó Pablo aquí, como lo digo, escondido. Ustedes no habían oído de esto.
Y si lo hicieron, díganme, pruébenme que realmente sabían todo esto. Porque si fuera cierto, entonces no estuvieran adorando al Jesús que nos inventaron. No estuvieran en ese callejón sin salida. Ok, yo no me vanagloreo. Yo por eso digo que la luz que Dios me dio y que el Señor enciende cuando Él quiere. Cuando tú estás que no te puedes dormir, que te duermes y que no te duermes, y que viene un versículo y que viene esto y no lo puedes cambiar. Y ese versículo o ese texto, esa palabra, te dura 2-3 horas sin dormir. Me levanto y lo apunto y no. Simplemente levántate y háblalo, investígalo. Inclusive haz como yo, haz el video de una vez. No estás durmiendo, pero estás trabajando. ¿Para quién? Para el Señor. Aquí me detengo. Nos vemos a la próxima. En la próxima sacamos toda la hermosura del tesoro que nos dejó aquí Pablo. Es un testamento, ese es el testamento de Pablo, que sabía que él ya iba a glorificar al Señor, no volvería a subir a ver a los suyos, y todo les dejó este testamento, sin nombre ni apellido, porque lo odiaban. Sí, fueron muy pocos. Esto es inclusive para los apóstoles, porque son compañeros de él. Son de las 12 tribus. La mayoría no lo entendió. 2000 años después, menos lo van a entender esto cuando tienen a otro Jesús, que no es el nuestro, levantado. Aquí me detengo. Que tengan paz y bendiciones de parte de la fuente de toda luz y de este glorioso que es el verdadero Jesús, glorioso de gloriosos, que fue arrancado de sus compañeros y llevado a la luz inaccesible donde mora el Altísimo. Amén, amén y amén.